Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo diferente. ¿Por qué? Porque vamos a un evento que se celebra en el día de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu, así que espero que te guste. Ante todo, deja tu like, suscríbete, comenta lo que quieras, que todo esto que te acabo de decir es totalmente gratuito y yo sé que tienes mucho dinero en los bolsillos, así que deja tu like, que no te cuesta nada. Por cierto, estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores. Venga, vamos con ello. Aprovechando que vamos a estar en los entresijos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, voy a aprovechar a grabar lo que no pude hacer el otro día contra el Benfica, porque bueno, me dediqué a grabar para otras redes sociales, sobre todo tenía un trabajo muy importante que hacer ese día y no pude grabar las obras. Lo siento por Curto, lo siento por esa gente que esperaba el vídeo. Hoy vamos a intentar suplir con lo del otro día, porque vamos a ir a la sala de prensa. Después de muchísimo tiempo, después de muchísimos años, vuelvo a pisar la sala de prensa y también a ver si nos podemos fijar en los trabajos del segundo anillo LED, en ese segundo anfiteatro del lateral oeste. Ya sabéis que van yendo por sectores, así que vamos a ver qué podemos ver y sobre todo va a ser interesante porque vamos a ver pues muchas zonas que no hemos visto nunca aquí en el canal. Así que nada, bueno, ya sabéis que el Real Madrid no juega este fin de semana aquí en casa, pero sí juega el lunes. Juega el lunes contra el Getafe a las 9 de la noche. Un lunes a las 9 de la noche. Pero bueno, como todos los equipos tienen que jugar alguna vez en la temporada el lunes a las 9, pues no hay que quejarse, aunque ya me he quejado. Así que este fin de semana no creo que aprovechen a grabar, perdón, a trabajar y a avanzar en la remodelación, porque más que nada pilla fin de semana. Pero bueno, vamos a ver el resultado total de todos estos días que han trabajado, aunque bueno, se jugó hace poquito, entre comillas, aquí en el estadio, así que poco han avanzado, pero bueno, en el canal ya sabéis que todavía no hemos sacado los avances de ese segundo anillo LED. Así que nada, pues estamos llegando ahí al templo. Yo cada vez que veo una grúa enfrente de la torre B me da un miedo brutal, pero un miedo bueno, un miedo en el sentido de colocarán las letras, pero lo único que están subiendo, yo creo, es material. Ahí veis una cajita de herramientas, material, no lo sé, pero ahí están subiéndolo al paseo perimetral. Por aquí entramos. ¡Wow! ¡Qué pasada! Bueno, esto es otro nivel, ¿eh? Madre mía, qué pasada. Y eso se parece como al Bernabéu, ¿no? O lo de las lamas. Eso sí, el Bernabéu. Mira qué asiento. ¿Y esta parte qué es? A lo mejor algún acceso VIP o algo. Joder, pues esto es VIP. VIP, ¿eh? Ya está. Sí, está metido a la vez. Ah, esto parece como el suelo, ¿no? ¿Vale? Ahora. Hola. Hola. Bueno. Madre mía. Sala de fotógrafos. Uy, qué pasada, ¿eh? Qué bonito. Fijaos los acabados. Zona mixta, sala de prensa. Joder, qué pasada, ¿eh? Sala de prensa. Uy. Ah, bueno, luego vamos a ir ahí. Wow. La grandeza se une a la grandeza. Bueno, de 12 a 12 y media parece que podemos comer todo lo que queramos. ¿Gazpachito? ¿Qué es esto? ¿Café o qué es esto? Ah, este. Hola. ¿Qué hay? Agua con gas, tenemos infusiones y tenemos café. Ah, vale. Bueno, de momento, gracias. ¿Le pones un café con leche? Todo bien ambientado y decorado del Real Madrid, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Los jugadores del Real Madrid ahí, la bufandita, el escudo. Aquí diferentes puestos para demostrar el producto de la marca.
Y la verdad que esta sala está muy bien, ¿eh? Por aquí yo creo que pasan los jugadores cuando vienen del vestuario y demás. Peor que yo, madre mía. Es que parece fácil, pero ojo. Bueno, unas fresitas, unos bollitos, un cafecito antes de empezar la marcha. A ver, vamos a ver más sitios. A ver si regalan algún balón o algo. Ya empieza a venir la gente. Bueno, y aquí tenemos la sala de prensa. Aquí donde me imagino que colocarán las cámaras los medios. Y ahí, al fondo, pues, bueno, en este caso el cartel de la marca. A la derecha imagino que son para las radios, ¿no? Y esas cosas. No sé muy bien cómo funciona esto. Y aquí todas las butacas y la nueva sala de prensa, que creo que si no está incluida ya en el tour, poco iba a faltar. Porque por lo visto el túnel de vestuario ya ha sido habilitado. La verdad que una sala de prensa bastante amplia, muy innovadora. La verdad que muy bonita, muy bonita, acorde al Real Madrid y al Santiago Bernabéu. Madre mía, me estoy sentando aquí en los asientos, que son muy bonitos, la verdad. Pero es que esto cuesta un montón. ¿Cómo se nota que son nuevos, eh? Eso sí, son súper cómodos, pero... Dios mío, estoy haciendo aquí el gimnasio en la sala de prensa del Real Madrid. Buenos días a todos. Para mí significa mucho porque ser un extranjero, hasta poco tiempo era con más partidos, luego llegó Marcelo, Karim, pero ir por el mundo contando la historia del Madrid y lo que he vivido aquí jugando con los mejores jugadores del mundo, consiguiendo títulos importantes, contar el pasado de Stefano, Puskas, gente. Ser embajador es apenas la recompensa de todo lo que hicimos dentro de campo, ¿no? Porque la mayoría de los jugadores lo que hacen es volver a su país, y yo no, yo me quedé en España, por más que tenga una experiencia en Turquía y otros países como entrenador y jugador, pero toda mi carrera ha sido aquí, ¿no? Entonces, ir por el mundo contando lo que es esa grandeza de este club es un motivo de alegría y recompensa, claro, por todo lo que esa forma de vestuario, de representar bien el Real Madrid, para mí me ha hecho volver. Claramente es el embajador que merece el Real Madrid. Sí, claro. Cuando viajas por el mundo como embajador, ¿qué intentas transmitir sobre la identidad y los valores del club? Más lo que hemos vivido aquí, ¿no? Dentro, lo que representa para nosotros jugadores, la afición, lo que significa vestir esa camisa, ir por el mundo enseñando el escudo del club más grande del mundo. Entonces hay un poco de todo lo que hemos vivido aquí dentro y fuera de campo, comportamiento, felicitar al contrario cuando nos gana y celebrar cuando ganamos. Y aquí hay que ganar títulos siempre. Entonces entra esa dinámica de ganar siempre, máximo respeto al rival, pero siempre con la obligación de ganar. Sí, la verdad es que toda razón. ¿Cómo ha sido el momento más especial que has vivido en esta nueva etapa fuera del campo? Fuera del campo, yo trabajo más ahora que antes. Porque antes eran 2 horas máximo de entreno y hoy empezamos a las 8 de la mañana y paramos a saber cuándo. Porque viajo mucho, viajo con el equipo, voy a los entrenos, hago viajes ahí por el mundo representando el club. Mas al final, todo lo que he vivido dentro y fuera de campo está siendo lo máximo. Y con 52 años, vivir todo eso otra vez con los sponsors, contando a la gente lo que es el Real Madrid, para mí es motivo de alegría. Increíble, es que no paras, no paras. Tú sabes, ¿no? Todo el mundo sabe que el Real Madrid es el campeón por excelencia en el fútbol. Hoy estás, junto a Roborock, el número 1 mundial en robot aspiradores. ¿Dirías que esta alianza es más que una colaboración? Es decir, es la unión de 2 campeones. Y agradecer, me mandaron un regalo a casa, el robocito. O sea, lo he utilizado un poco, porque tú sabes cómo es, esas cosas modernas que tengo que aprender, pero ha ido bien. Muchas gracias. Y bienvenidos, de verdad, estar aquí con vosotros.
es un motivo de alegría que esa unión dure muchos años. Como uno de los laterales más completos de la historia del fútbol, destacabas tanto por tu potencia como por tu técnica y control del balón. Roborrock busca ese mismo equilibrio en la limpieza del bar, combinando alto rendimiento con tecnología inteligente. ¿Ves alguna similitud en ese enfoque? La combinación perfecta, ¿no? Mi forma de jugar, a la vez bienvenidos porque son dos marcas muy grandes y claro que yo dentro de campo con ese estilo de juego ofensivo, de controlar el balón, de pasármelo bien, de vender mi imagen a la gente, siempre ha sido muy bueno. Eso me valoriza mucho, me ha hecho crecer mucho. Uno de los objetivos de Roborrock es hacer la vida más fácil a las personas y ayudarles a centrarse en lo que realmente importa en casa, dejando la limpieza en manos de la tecnología. Si tuvieras una hora extra cada día para hacer lo que más te gusta, ¿en qué lo invertirías hoy en día? Son tantas cosas. No sé, no, ayúdame. ¿Has usado el robot aspirador en casa? Esa hora que te he dejado libre, Perfecto. lo has dedicado a trabajar. Yo, como soy una persona no soy tan viejo, pero esas modernidades para nosotros hoy en día, igual que en el fútbol, todo hoy es modernidad, ¿no? Forma de entrenar, máquinas de entrenamiento, y claro que el Roborrock tiene esa forma de hacer con que la casa esté mejor todavía, más limpia. Entonces, limpiar la casa y limpiar la vida. Nosotros otra vez bienvenidos y estaremos juntos más veces, ¿vale? Muchas gracias. Os espero ahí para tomar un café. Y ahora veremos un pequeño vídeo que resume la colección. Bueno, dejamos atrás el catering, nos metemos por esta puertecita de aquí y vamos a ver un poquito del Tour Bernabéu, a ver si podemos grabar un poquito lo que es los trabajos del segundo anillo LED. Vente conmigo, dale al like, suscríbete, que es gratuito. Ah, por aquí es donde está los letreros. Ah, mira, es verdad. Por ahí entra, claro. Wow. Ah, a lo mejor llega por ahí el autobús, ¿no? Que les dejan ahí. Y mira, qué historia que tú hiciste, mejor club siglo XX, 15 copas de Europa, mundiales, 9 de clubes, 6 supercopas de Europa, 2 copas de la UEFA, 36 ligas, 20 copas del Rey, 13 supercopas de España y ahora ya pues por consiguiente las Champions conseguidas. Buah, palmarés. Es que estoy flipando, Es que esto es... ¿Por dónde han ido? Para allá. Me he perdido. Ah, vale. Que me pierdo. ¿Dónde el vestuario? Gracias. Este es el local. Estos 3 puestos están libres. Yo puedo jugar perfectamente a mi edad. ¿Qué tienen ahí? Bueno, 3 puestos libres. Imaginaos ahí, Jesús Ramírez. Guau. Sería la pera limonera, Porque además todo ya está ocupado, como podéis observar. Allí Mbappé, Valverde. Bueno, allí hay otro hueco libre. Bellingham, Camavinga, Trent. Todos esos están ocupados menos uno y aquí hay 4 puestos libres. Yo no me puedo dividir por 4, pero uno perfectamente lo puedo completar. Y yo estoy a tope con el deporte. Y ahora por el... Joder, el túnel de vestuarios es una pasada, Igualito que antes. Ya ves. Mira qué bonito. Inmersivo total. Bueno, aquí podéis observar que es una nueva experiencia, que es básicamente te hacen una fotografía en el centro del campo del Estadio Santiago Bernabéu. Es una experiencia aparte, creo que vale como unos 30 euros. Básicamente pues están cantando el Atlético de Madrid a mi derecha.
En fin. Aquí en el centro del campo te hacen una foto pues espectacular y te la venden por 30 euros. ¿Merece la pena? Merece la pena, la verdad. Yo lo pagaría. Luego también van a sacar una experiencia que es lanzar un penalti aquí en el estadio Santiago Bernabéu por unos 150 euros. Yo la verdad que también lo pagaba, porque tirar un penalti aquí en el estadio es una vez por... ¡Hostia! ¿Cómo se nota el tren? La verdad que es una experiencia que la completas una vez en tu vida. Bueno, todas las veces que quieras pagándolo, claro, pero no todos los días puedes tirar un penalti aquí. Es verdad que no está el césped como tal, pero por lo menos, joder, pues imagínate tirar ahí un penalti. Pues la verdad que es brutal. Qué pasada. Cubierta cerrada, videomarcador encendido, Skybar que sigue completamente apagado. Veremos a ver cuándo se soluciona lo del Skybar. Y lo del anillo, yo no sé dónde están trabajando porque no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea dónde están. Me imagino que lo cubren entre partido y partido o los días de partido con esas letras de Bernabéu para que no se vea tan feo. Pero yo imagino que viendo las grúas la semana pasada estaban trabajando en estos lugares que posiblemente... Mira, ahí se ve, sí. Ahí se ve. Ahí se ve la diferencia entre lo trabajado y lo que estaba antes. Justo en el medio de Bernabéu, no, en la letra B, perdón, en la letra E, a la izquierda tenéis la fascia, donde no han quitado los sectores, y a la derecha se ve la estructura donde van a colocar el panel LED. Hasta aquí. Ahí lo veis. Así que de momento no han hecho mucho, la verdad. De momento, fijaos el sector, pequeño sector, son 2 anfiteatros, o 2 sectores más bien, este de aquí y este. Ahí lo podéis ver, este y esto de aquí. Entonces, me da a mí que lo del anillo LED se va a ir haciendo, es lo bueno, pero con pie de plomo. Con pie de plomo, de momento, pues poco a poco, aguantando el tirón y también pues aprovechando cada parón, cuando haya un parón, lo irán avanzando, lo irán trabajando para completar pues todo el anillo. Donde veis Bernabéu, allí, todo eso de allí pues será otro anillo como el que veis aquí abajo en el primer anfiteatro, en la fascia del primer anfiteatro, que la verdad que va a ser espectacular. Es verdad que el estadio del Benfica, el Daluz, que hace poco hemos visto el partido del Madrid, bueno, 2 exactamente en poco tiempo, tiene los 2 anillos súper cerca. Está el primer anillo y el segundo, pues más o menos diría que como esta parte de aquí, donde está el anillo actual, y esta de aquí, donde el tiro de cámara. La diferencia del Bernabéu es que tenemos más margen y más espacio entre un anillo y otro, que es lo que yo creo que va a ser más espectacular. Yo creo, pero eso es una auténtica pasada, Una auténtica pasada. Y fijaos también en la parte del cuarto anfiteatro como han ido completando todas esas planchas, han ido instalando todas estas planchas, que esto ya lo vimos en su día, pero esto ayuda muchísimo a la hora de que el sonido no salga. Madre mía, es que es una gozada estar aquí, Es una gozada estar aquí. He estado ya 2 veces desde que abrió esta... ¡Uy, qué calambrazo me ha dado esto! Esta experiencia del Bernabéu, pero es que es brutal, Es espectacular. Y fijaos allí cómo han ido cerrando también. Ya parece que están trabajando en esta zona, que es la de la UCO. Ahí también veis la parte superior del cuarto anfiteatro, como han ido completando todas estas planchas o material vertical en forma de pared y pues ayudando a la insonorización del estadio. Y esta es la zona que solemos ver en los vídeos de las alturas, donde ya vimos cómo colocaban las estructuras en la parte interna de las viseras, y luego ya pues lo que queda es que los días de concierto pues coloquen esa lona, imagino que esa lona para ayudar a que no salga el ruido por la zona de viseras, que ya sabéis, como podéis observar, pues tiene entre lama y lama bastante luz, por lo tanto bastante espacio para que pueda escaparse el sonido por ahí. Y aquí también ya está colocado, fijaos, eso negro, esas líneas perfectas, rectas que hay colocadas, esas estructuras para luego pues poner
la lona en ese lugar, que esa es la esquina de la Torre C. A ver si este año ganamos la 16. Madre mía. La maldita. Le voy a llamar la maldita. Joder. Eventazo en el Estadio Santiago Bernabéu. Me he llevado un regalito también. Y siempre que se hace un evento aquí en el estadio y estamos invitados, siempre es especial y espectacular. Hemos visto los entresijos del Santiago Bernabéu, hemos visto sala de prensa, zona de vestuarios, los vestuarios, banquillos, y es como una especie de pequeño tour del Bernabéu, que la verdad que hemos visto lo más importante. Siempre es muy bueno visitar esas zonas. Hemos visto zonas que nunca hemos sacado aquí en el canal, como la sala de prensa y toda esa zona, y la verdad que ha sido espectacular, la verdad. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal, te leo en comentarios, y todo esto gratuito, de verdad, no hay que ser tan rácano. Le das ahí con el botoncito, con el dedito que nunca utilizas para nada, le das ahí gratis. Estamos muy cerquita de llegar a 100.000 suscriptores. Venga, nos vemos en un próximo vídeo, chao.